Este foro llega a ustedes gracias al auspicio del Banco Popular. Saludos, nuevamente aquí en la convención del Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para discutir temas de actualidad desde la perspectiva de la Comisión de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados sobre asuntos que normalmente no pensamos tanto, pero que están frente a nosotros continuamente. Temas que tienen que ver con propiedad, con capacidad de explotación económica, por otro lado, con autoría, a quién le pertenece. Me acompañan hoy los compañeros Rafael Silva Almeida y el compañero Ariel Hernández, ambos de la Comisión de Propiedad Intelectual, la cual presido con mucha honra aquí en su ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Pero queremos hablar de cosas como las ve usted, no vamos a hablar de arte, sino de temas jurídicos comunes para nosotros aquí en la comisión, pero que la gente tiene que entender que tienen mucha prominencia en el mundo de los jurídicos, de la litigación, de los pleitos, de los contratos, y que traen mucha pasión. ¿Por qué? Porque no pensaríamos que tienen dueños, pero tienen dueños que son intangibles, invisibles, que a menudo no los está viendo, pero que son propietarios. Y esos dueños o dueñas tienen la capacidad de mercantilizar o monetizar esta conversación continuamente. Así que vamos a empezar con los temas que nos acontecen tanto. Vamos a una actividad así como cuando Ariel y yo éramos más jovencitos, íbamos a la TEA, que es un viejo café del viejo San Juan, allá de la década del 60 y el 70, y nos sentábamos a cantar la canción que se inmortaliza ya en la década de los 70 y 80, Boricua en la Luna. Y la cantamos apasionadamente y decimos, qué bonita esta canción, la voy a grabar y la voy a poner en mi celular para que cuando usted me llame, en lugar de escuchar a un ring ring, como diría una orquesta de salsa en Puerto Rico, usted escucha, yo sería boricua aunque naciera en la luna. Eso es posible, Rafael Silva. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos honrados siempre de ser parte de esta comisión de propiedad intelectual y tratar de aportar nuestro granito de arena en todo lo que tiene que ver con derechos de autor y todo lo que envuelve propiedad intelectual, ¿verdad? Cuanto a la música, pues nos encontramos con grandes retos jurídicos y pues obviamente es un tema que siempre está en movimiento y en constante cambio y progreso. Obviamente hay que tener conciencia de que la música pues proviene y es creada por compositores. Y estos compositores pues obviamente se ganan la vida de lo que produce esas canciones, ¿verdad? Y mientras más exitoso es el tema, pues más regalías en teoría deben recibir y por tanto obviamente de eso viven. Es importante pues por tanto el que se aprovecha de una música o la explota esa música de alguna forma o manera, pues debe obtener las licencias pertinentes de los compositores y las agencias pertinentes, o sea, las instituciones que tienen derecho o control sobre dicha música, y para que el compositor se beneficie y usted legalmente pueda explotar esa música. Sí, pero ¿verdad que tú cantarías la canción, verdad que sí, Ariel? Y la pondrías en tu celular. Pues claro que lo pondría en mi celular, pero me imagino que tendría que pagar una licencia para eso, con el celular, no sé. Pero esa canción que tú acabas de mencionar, ¿verdad? De Boricua en la Luna, es una canción que la interpreta muchísima gente y en multiplicidad de lugares. O sea, uno va para algún establecimiento comercial donde hay música en vivo y los que están allí presentes, oye, ¿te sabe Boricua en la Luna, verdad? Y la canta el intérprete y la canta todo el mundo. Y la canta el Garillao, porque es una canción que ya como que le pertenece al pueblo. Desde la Universidad de Puerto Rico, frente a la torre, en diferentes actividades. ¿Y eso es una violación a la ley de propiedad intelectual? Le pregunto yo a Rafa. Bueno, realmente los compositores generan regalías de 3 formas diferentes. Básicamente, número 1, en todo lo que es reproducción de su música,
cada vez que ellos venden un CD o cada vez que hay un download de un file donde está su canción, pues se pagan 9.1 centavos y él recibe ese dinero o parte de ese dinero dependiendo si se hace a través de una compañía editora. Esa es la primera forma de generar regalías por el compositor. La segunda forma donde el compositor genera regalías es las regalías de ejecución pública. Y ahí vamos hablando del ejemplo que estamos discutiendo. Todos los sitios donde se interprete la música públicamente tiene que tener autorización del compositor para ejercer ese acto. ¿Por qué? Porque dentro de los derechos autorales que protege el Copyright Act, o sea, la Ley de Derechos de Autor Federal, en su sección 106, pues está el derecho de ejecución pública y está protegido. Por tanto, para poder ejecutar públicamente una canción, uno tiene que tener autorización del compositor de la obra. Los compositores de la obra realmente no pueden estar en muchos sitios a la misma vez. Uno puede estar solamente en un sitio, ¿verdad? Y por tanto, para monitorear cómo y dónde se toca la música o se interpreta la música de un autor, pues esos autores se suscriben o firman la canción con una compañía que se llama Compañía de Ejecución Pública. Las más conocidas son ASCAP, que tiene una compañía norteamericana que tiene alrededor de 8.5 millones de canciones que administran. Está BMI, que tiene 1 milloncito menos, 7.5 más o menos. Está la compañía SESAC, que es otra compañía norteamericana, que tiene una cantidad menor, pero todavía entiendo que supera los 2 millones de canciones en su catálogo. Y tenemos el ejemplo de Nasembla, que administra, entiendo, entre 2.000 y 3.000 canciones, pero canciones del acervo cultural puertorriqueño. Estas compañías, los compositores firman con esas compañías sus canciones y esas compañías se encargan de dar licencias a terceros para que puedan interpretar esas canciones a cambio del pago de regalías, y ese pago de regalías luego se reparte entre los compositores que son afiliados a esa organización, a tenor, ¿verdad? Con las fórmulas de esa organización, pero básicamente mientras más suena públicamente una canción, más regalías recibe. En realidad, en los sitios donde se ejecuta música públicamente deben tener una licencia de estas casas de ejecución pública. Muchos sitios locales como discotecas, como restaurantes, como centros culturales, como hospitales, centros comerciales. Todos esos sitios donde se toca música públicamente deben tener una licencia de estas 3 instituciones. Pero es interesante porque yo quiero que me conteste, ¿puedo cantar yo o no puedo cantar o grabarla y ponerla en mi celular? Y cuando tú me llames, en lugar de decir ring ring, dice, yo sería boricua aunque naciera en la luna. ¿Verdad que eso a ti te gustaría hacer? Claro. Y lo puedo hacer. Bueno, la contestación siempre se puede hacer. Para estar legalmente, ¿verdad?, hábil para hacerlo, pues obviamente uno necesita una licencia del compositor. Bien, y entonces dentro de eso te escuchamos, todas las canciones están licenciadas, porque me ha hablado, en resumen son 30 millones de canciones, pero debe haber más millones de canciones en el mundo, ¿verdad? Bueno, bajo la Ley de Derechos de Autor Federal, las canciones tienen, igual que todo tipo de expresión artística protegida, de pintura, escultura, etcétera, etcétera, literatura, todo tiene protección de 70 años luego de la muerte del autor. O sea, que está la vida completa del autor y hay 70 años luego donde se mantiene, la sucesión mantiene derechos, ¿verdad?, autorales sobre ese trabajo. Mi opinión personal es que esos 70 años están de más y debería modificarse, pero esa es la ley tal y cual está actualmente. ¿Cómo tú lo ves, Ariel? Bueno, yo entiendo que hay ciertas canciones que se convierten en parte del folclore popular y la gente las siente suyas, ¿verdad? Y yo puedo entender que quizás haya necesidad de una protección cuando una persona viene y agarra la canción de un autor y entonces comienza a generar dinero o bastante dinero, la graba
sin pedirle permiso a nadie. Pero eso de que uno está, por ejemplo, en el cafetín o en la cafetería o en el restaurante, en Bayamón, en San Juan, en Carolina, en cualquier parte de Puerto Rico, y uno está tocando para el deleite del público allí presente, pues se me hace difícil pensar que eso constituya una violación al derecho de propiedad intelectual, ¿verdad? Aunque sí tengo conocimiento que vienen agentes, como me ha explicado, y yo he tenido la experiencia legal, ¿verdad? De que viene un agente a ese restaurante o a ese cafetín hipotético y hace un reporte de que ahí se estaban interpretando unas canciones que están suscritas o que están registradas bajo cierta casa en particular. Y eso constituye una violación. Pero sin embargo, ese músico quizás lo que gane son $300 o 500 si son 2 o 3 por esa noche de tocar. No está haciendo millones de dólares y tampoco está impidiendo que la canción de que se trate deje de seguir dándose a conocer o que el autor pueda seguir generando su regalía. Y ahí es que yo veo como que hay como que el derecho se va demasiado a un lado y se queda entonces como que uno siendo delincuente de la propiedad intelectual de otra persona. Pero lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que es una ejecución pública y una ejecución privada. O sea, en tu casa, tú con tu guitarrita y grabándote para ti mismo, pues no hay ningún problema. No se requiere ninguna licencia porque no es una ejecución, es una ejecución privada, no una ejecución pública, ¿verdad? Uh-huh. No es lo mismo cuando hay una ejecución pública, pues ya entra en juego esa sección 106.4, ese derecho exclusivo de derechos de autor, ¿verdad? De ejecución pública, y entonces se está violando un derecho del compositor. Y para eso existen estas compañías de ejecución pública, dan lo que se llama un blanket license, una licencia general, donde tú firmas en tu local, que tú tienes, ¿verdad? Que tienen todas las estaciones de radio en Puerto Rico, que tienen las estaciones de televisión en Puerto Rico, que tienen, ¿verdad? Discotecas deben tener, pop tienen que tener una licencia genérica, donde se paga una cantidad mensual o se paga una cantidad al año, y te da la autorización legal de tu interpretar todas las canciones que quieras, cuantas veces quieras, de todo ese repertorio. O sea, si tú tienes una licencia, por ejemplo, de ASCAP, pues por la licencia de ASCAP, tú interpretas todas las canciones que tú quieras de esas 8.5 millones de canciones. Hasta los supermercados tienen que tener esa licencia. Sí, hasta todos los sitios donde se interprete la música públicamente. Los supermercados muchas veces tienen estos discos de ambientación, las cadenas grandes, igual que las tiendas grandes por departamento, pues tienen unos discos que ellos compran de ambientación, unos CD que ya vienen licenciados, ya eso se compró con una licencia, eso viene by the book. O sea, no nos salimos de eso. Si te sales de eso, pues puedes tener un problema. Bueno, lo que pasa es que hay un balance entonces entre el folclore, la música popular, la cultura popular, los derechos propietarios y por otro lado el Estado de Derecho que habla en una conversación y finalmente entra en juego quién tiene la capacidad de producir riqueza con esa canción. Nosotros producimos cultura cuando cantamos esa canción, otras personas producen titularidad, yo soy el dueño de la canción, y otros producen alguna riqueza con eso. Y eso me trae un segundo ejemplo que no lo manejamos tanto, pero estuvo en la prensa recientemente, que es el del Gran Combo y Charlie Aponte y el pago de regalía, porque esa conversión es un poco más distinta a irnos a la plaza a cantar Yo sería boricua en la luna. Este es de un señor que se levanta a trabajar todos los días, que cantaba con una orquesta por 42 años y un día se fue y dice las canciones que eran 200. Esas 200 canciones yo fui un talento prominente, una categoría, y como talento prominente no puedo cobrar lo que cobraban los otros, que era el conjunto de la orquesta, el 15% de regalía sobre el valor de los 9 centavos que hacía mención creo que el compañero Silva, sino yo cobro un por ciento mayor que entendiera un 28%. Y eso parece justo, parece injusto, pero para el artista que trabajaba con alguien y que dejó de trabajar y que puso esa orquesta a otro nivel, es un valor importante. Así que lo que quiero es, si podemos comentar esto, porque es otro ejemplo que la gente escuchó recientemente en Puerto Rico y que entendemos que en este foro educativo sobre propiedad intelectual son los distintos ejemplos de las cosas que pasan, que usted no las pensaba
Pero si usted vive de cantar todos los días, créame que a ese artista llamado Charlie Aponte le interesa cobrar correctamente porque su bienestar de vida está ahí. Pero olvídese de Charlie Aponte. Yo pienso en mi amigo Ariel Hernández, que es un trovador, que es un artista, que es un polifacético en la música y que a veces cobra por lo que hizo. Y en ese sentido, la originalidad de tu música, que yo me la grabo y la pongo en mi celular y no te pago, y después le empiezo a regalar por ahí a mis distintas personas. No, pues esa música le puse unos efectos, pero eso te pertenece a ti. Así que, cambiando de ejemplo ahora, ¿es justo que la gente cobre justamente sobre lo que es la propiedad intelectual? Bueno, obviamente que es justo que cobre por lo que es la propiedad intelectual. El planteamiento que yo estoy haciendo y que a veces me viene a la mente es hasta dónde llega el control o yo diría más bien absoluto, ¿no? de ese derecho. Y hasta dónde puede llegar. Porque una cosa, vuelvo y te repito, es que tú te apropies de una canción del Gran Combo y me vaya yo al Coliseo de Puerto Rico a interpretarla sin ningún tipo de autorización y lucrarme, porque allí fueron 15,000 personas a escucharme a mí interpretando la música del Gran Combo. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo tenga con mi convito, que tengo un convito ahora nuevo también, un convito nuevo, piano, bajo, saxofón, y si le meto una trompeta bien chévere, conga y timbal, y me ponga a hacer un facsímil razonable de alguna canción del Gran Combo. Y la toque en un baile en el Colegio de Abogados, por ejemplo, que lo hemos hecho, ¿verdad? Aquí hemos tocado. O que lo hagamos en un baile en el Club Cabo Rojeño o en algún otro sitio donde me invitan para una boda y yo tengo una canción montada del Gran Combo. Y yo me gano, quizás cobre 800 o $1,000 para el combo, por los 2 sets o los 3 sets que vaya a tocar. ¿Me van a demandar a mí por tocar en un verano en Nueva York, por ejemplo? Eso no es del Gran Combo, pero te lo puedo Bueno, pero él lo grabó. Bueno, ¿Cómo? lo que pasa es que solamente hilando del fino, ¿verdad? Número uno, las orquestas, ¿verdad? Y las bandas y el músico, aunque deberían tener autorización para interpretar esa canción del compositor, en la vida real no son demandados, o sea, porque obviamente no es una demanda atractiva para, ¿verdad? Para poder obtener regalías o una compensación apropiada. O sea, los músicos no van a ser demandados. Okay. El que está expuesto, el que realmente está expuesto es el dueño del local. Okay. Y el dueño del negocio, porque a donde te invitaron a ti para ir a tocar y la barrita trajo a un montón de clientela y esa clientela consumió allí. O sea, que se beneficia porque tú vienes a tocar al sitio, ¿verdad? Y aunque te paga una cantidad nominal, pero ellos se benefician más. Entonces ellos, el local, el que debe tener esa licencia. Okay. Por lo tanto, entendemos que en el balance de múltiples intereses hay distintos niveles de responsabilidad. El que fue a hacer el guiso está guisando y se cobró un dinerito, pero el que está explotando comercialmente el lugar cambia, que es el dueño del lugar, que cobró por el alcohol, que cobró por la entrada, esto y lo otro, que es un lucro. Y el balance dice que el que es propietario de esa música debe recibir una compensación. Eso, volvemos al Gran Combo, Charlie Aponte, que eso irradia también sobre los creadores, los autores, cuando es un conjunto musical, como en una orquesta, que hay que distribuir correctamente la riqueza. Y eso, no sé, me haría pensar a mí que a lo mejor deberíamos explicar qué es esto de propiedad intelectual, porque seguimos hablando aquí en este foro de la Convención del Colegio de Abogados, pero yo no sé si la gente está entendiendo que esto de propiedad intelectual. A mí lo que me encanta son los ejemplos, porque tenemos un montón para dar ejemplos. ¿Qué es esto de la propiedad intelectual? Bueno, en Puerto Rico la propiedad intelectual está compuesta de cinco ramas desde el punto de vista creativo, ¿verdad? Y son 5 estatutos que nos cobijan, varios federales y varios estatales. En Puerto Rico, pues obviamente pues está la patente, área de las patentes. Eso está cubierto por ley federal de patentes, que básicamente protege a un inventor, ¿verdad? Un inventor que tiene una idea, que tiene algo que es funcional, novel, ¿verdad? Y que ayuda al ser humano, pues le da un monopolio corto sobre ese invento. Son 17 años. Tenemos entonces la ley de derechos de autor, copyright, que es la prima hermana de la ley de patente federal. También es una protección federal.
Y esa cubre, ¿verdad? Protege obras artísticas, música, literatura, pintura, escultura, en fin, todo es una larga lista de obras artísticas que cubre hasta arquitectura. Obviamente protege a los autores y le da un monopolio que se supone que sea corto, pero en realidad no es nada de corto. Es un monopolio que dura desde que esa obra se crea y se fija en un medio tangible de expresión. Ese creador tiene una protección de la vida entera y 70 años luego de su muerte. En adición de eso, pues tenemos la ley de marcas de fábrica, que hay una ley federal para el comercio interestatal y hay una ley estatal en Puerto Rico. Cada estado tiene su ley estatal, que básicamente protege los productos, ¿verdad? Una marca para que el consumidor no se confunda. O sea, se evita la confusión en el mercado y protege esas marcas de confusión en el mercado. Pues eso existe. También en Puerto Rico pues tenemos leyes estatales, uno de secreto de negocio, que es una ley que se originó aquí en la Comisión de Propiedad Intelectual del Colegio, como cuestión de hecho casi todas estas leyes. La ley de marcas de fábrica boricua se originó aquí. Nosotros también originamos la de secretos comerciales. Y por último, tenemos la ley de derechos de imagen, que es una ley, un estatuto bastante reciente del 2011, que viene luego del caso de Vigoró versus Queen, ¿no? Que es un caso interesantísimo. Y ese estatuto, ¿verdad? Protege la utilización de la imagen de alguien para efectos comerciales. O sea, una persona puede evitar o puede protegerse bajo la ley, bajo el estatuto, de que utilicen su imagen para un uso comercial. Bien, ¿cómo tú lo ves, Ariel? Bueno, yo sigo como músico al fin. Me dolió mucho, ¿verdad? La historia de Sammy Marrero y de la orquesta de la Selecta. Sí, porque ciertamente Rafi David era un genio creador. Sus canciones llegaban al corazón del pueblo. Pienso en dos de las más emblemáticas, que son la canción de Jíbaro Soy y La Cuna Blanca. Y quien hizo esas canciones famosas fue en ese timbre jíbaro de Sammy Marrero, ¿verdad? Y esa canción, pues cada vez que en un entierro se toca, inclusive, ¿verdad? La Cuna Blanca en particular. Entonces, al fallecimiento de Rafi Levitt, pues entiendo que la viuda radicó o interpuso algún tipo de demanda o algún injunction para que la orquesta no pudiese seguir interpretando esa música, alegando derechos de propiedad intelectual sobre esa obra. Pero ahora con el caso de Charlie Aponte, yo quisiera saber si otros artistas del calibre de Charlie Aponte, que fueron prominentes en esa orquesta, tendrían entonces también derecho a cobrar algún tipo de regalía. Rafa. Bueno, el caso, no estamos hablando de las mismas cosas, estamos hablando de chinas y botellas. Okay. El caso, ¿verdad? Es como el caso de Gary Núñez. Tiene un problema de que, ¿verdad? La viuda de Gary Núñez estuvo en la fiesta de San Sebastián con una campaña, diferentes negocios, diferentes empresas que no utilizaran el voy subiendo, porque es parte de la canción esta de voy subiendo, voy bajando, ¿verdad? De Plena Libre. Es el mismo problema, y lo que tratan, ¿verdad? Es de que, ¿verdad? De que la utilización de esa música, tratar de controlar o tratar de monetizarla, ¿verdad? De sacarle regalías. El caso de Charlie Aponte es un caso en cuanto a si a él le correspondían regalías de los másteres, de las grabaciones maestras del Gran Combo. O sea, él no es el autor, él nunca fue autor, entiendo yo, del Gran Combo. O sea, la parte autoral es íntegra del Gran Combo. Pero bajo los nuevos cambios en cuanto a regalías y las nuevas agencias, ahí está la MLC, Sound Exchange y diferentes agencias digitales y esa difusión de música digital. Hay una repartición de regalías también a los que son dueños de las grabaciones maestras de los temas. Okay. Grabaciones maestras de los temas. En esa grabación maestra, las cuales tienen derechos de autor, eso es un tema, podemos hacer un seminario completo de eso.
las grabaciones de sonido fueron integradas a la ley vieja de copyright de 1909, fueron integradas casi a lo último de su vigencia en el 72, si no me equivoco. Fueron integradas y luego fueron adoptadas e integradas full cuando vino la nueva revisión de la ley de copyright, la cual se aprobó en el 76 y entró en efecto el 1 de enero del 78. Eso envuelve, la grabación de sonido envuelve los derechos que hay sobre grabaciones maestras de música. Pero eso es cuando los artistas contratan, pues una cosa es el manejo de los derechos de autor sobre la composición, pero también hay unos derechos de autor sobre la grabación maestra, que por lo regular las disqueras se quedan con ella, ¿verdad? O sea, me estás hablando del trabajo técnico. El trabajo técnico, sí, la grabación. Entonces tú puedes poner a una misma orquesta a hacer 100 grabaciones de una canción y vas a tener 100 grabaciones diferentes. No va a ser exactamente igual. El sonido no va a ser igual. O sea que cada particularidad, ¿verdad? La particularidad de cada grabación, pues tiene un derecho de autor. Y obviamente, por las nuevas regulaciones, pues, los artistas, ¿verdad? O los dueños de la grabación maestra tienen una regalía. Y entonces, pues, la alegación de él o lo que él quería era que se le reconociera como cantante principal y que él había exportado. Él tiene una aportación, obviamente, en la grabación maestra de la canción. Y por eso es que él estaba solicitando que se le pagara una regalía. Esto es interesante. Estamos hablando del derecho de propiedad intelectual bajo la Ley Federal del Copyright, que como bien explica Rafa, tiene unas dimensiones por enmiendas legislativas que van creando nuevos derechos que se empiezan a reclamar, como ha sido el caso de Charlie Aponte y el Gran Combo. Pero si yo cambiara el tema y utilizando en la lógica del compañero Ariel de Sammy Marrero y La Selecta, ese catálogo que se guardó, la familia dijo no vamos a utilizar más. Pero por otro lado, el ejemplo que da Rafa de Gary Núñez, que también Rafi Levy se nos fue hace ya unos años y Gary Núñez se nos fue hace menos de un año, entiendo yo. Hace poquito, sí. Así, y entonces, otra nueva controversia, porque la familia que hereda, la esposa, parte de la Provincia de la Sociedad Legal de Gananciales, y los hijos, porque son herederos, reclaman entonces sobre una canción tan emblemática como Voy Subiendo, Voy Bajando, y entonces voy subiendo, voy bajando es de él, pero voy subiendo y voy bajando a el Banco X. Voy subiendo y voy bajando a verte en la placita. Entonces, eso son modificaciones que tienen una conversación sobre derecho. Entonces, eso hay que entender que esta conversación sobre los derechos de propiedad intelectual, aunque usted no lo esté viendo, existen. Y existen porque alguien reclama propiedad o autoría sobre el objeto de la propiedad intelectual que tiene que estar plasmado en algo tangible, en una canción que se grabó, por decir un ejemplo, en una canción que se grabó y que se pone en la radio, que usted está escuchando la ejecución, o en un graffiti que se pintó y está la imagen de lo que usted quería proteger o que alguien quería proteger y se está utilizando por algo. Y ahí vienen las violaciones. Pero hay tantos ejemplos que podemos utilizar para descubrir esto. Y voy a cambiarme ahora para cambiar también, no solo en propiedad intelectual por la Ley Federal del Copyright, sino voy a cambiar otro ejemplo que incluye distintos derechos de propiedad intelectual, que es el malvete. El malvete de Roberto Clemente. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? De ese malvete. Y ese malvete, alguien se inventó de ponerle un malvete cuando todavía los malvetes se pegaban en el lado derecho del parabrisas frontal del carro, y al compañero Roberto Clemente bateando, creo que era su hit número 3000. ¿Cuántos derechos hay en ese malvete? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque está el de la imagen de Roberto Clemente, está el de la foto de ese momento que batea, y está de la propiedad que se asume por parte del Estado y que lo plasma en otro objeto que es un malvete y que el Estado pudiera reclamar. ¿Cómo nos vivimos en un mundo tan interesante y tan complicado? Porque alguien hizo chavo en esa conversación, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo ven? Pero el tema del Roberto es interesante. Básicamente en Puerto Rico se ha desarrollado recientemente el derecho de la ley de la propia imagen, ¿verdad? Es algo, la compañera Dora Peña Garicano no pudo asistir hoy, pero ella y yo pues tuvimos
la oportunidad de enfrentarnos en el tribunal en un caso que finalmente llegó hasta el Tribunal Supremo, el caso de Vigoró versus Quiznos. Muy interesante, hasta cierto punto cómico, ¿verdad? Roberto Vigoró pues decidió correr para la alcaldía de San Juan y tuvo una primaria con Batia, y perdió la primaria en la misma primaria electoral. Pesquera corrió contra José Yo y perdió también la primaria para la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista. Entonces, par de días luego de la primaria, sale un anuncio en mitad de página del periódico que dice que pone foto de los dos, de Vigoró, la foto de Pesquera, con un heading, ¿verdad? Un titular. Un titular, pues, que se quedaron con las ganas. Y vuelve. Y entonces ponen abajo chicken carbonara. Y ponen una foto del sándwich de pollo. Esto fue Quiznos y JW Townsend, la compañía, ¿verdad? De advertisement, de promoción. Y pues, básicamente, radicamos demanda, y en este caso no había una legislación puertorriqueña sobre el derecho de imagen. Lo llevamos all the way hasta el Tribunal Supremo, que por voz de Hernández Denton, pues, reconocía un derecho de imagen en Puerto Rico, trayendo legislación internacional, legislación americana, trayendo diferentes, ¿verdad?, estatutos hasta españoles. Finalmente, aunque se reconoció ese derecho, se quedó corto el derecho, no se dio mucho remedio. Así que la comisión aquí en el colegio decidimos pues preparar un estatuto y surgió la idea, montamos un estatuto. A mí se me asignó ser presidente de la subcomisión encargada de derechos de imagen. Preparé un estatuto, se discutió en la comisión completa, logramos que legisladores se interesaran en él, se pasó a los legisladores y entonces se aprobó como ley, la ley 139 del 2011. Y nada, existe un estatuto de derechos de imagen en Puerto Rico para uso comercial. En primera instancia, Roberto Clemente, desgraciadamente, el estatuto se da protección de la persona durante su vida y tiene una extensión post-mortem de 25 años. El estatuto originalmente lo habíamos puesto 50, pero en discusión completa se bajó 25. Había gente opositora del post-mortem y Roberto Clemente está fuera de ese término de 25 años. O sea, murió hace más de 25 años, por tanto, en cuanto a derechos de imagen no había nada ahí que pudiera reclamarse desde la ley local. La ley de derechos de imagen son leyes estatales, o sea, no hay un estatuto federal. Ha habido proyectos federales, pero nunca ha sido aprobado. Yo especulo que en algún momento se podrá aprobar algún estatuto completo federal que cubra a toda la Unión, pero al sol de hoy eso es lo que tenemos. Pero Rafa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que demandaron en el uso de la imagen de Roberto Clemente? ¿Hubo una demanda? Hubo una demanda de la sucesión y perdieron. La reclamación, parte de lo que determinó el tribunal, que ya no había derecho sobre la imagen de Roberto Clemente. Y en el caso de Quiznos, ¿ganó Vigoró? Sí, en el caso de Quiznos sí ganamos, prevalecimos, Roberto prevaleció por su derecho, que había que licenciarlo, tener una licencia para utilizar su imagen. Ok. Pero eso nos trae una pregunta. Eso es una imagen que por ley inventada aquí en el Colegio de Abogados hasta 25 años. Pero la familia no paró ahí, porque ellos tienen otro pleito pendiente que está en otra jurisdicción sobre ese mismo asunto de la imagen. A nosotros, En California. volviendo al tema tuyo inicial en la conversación, popularmente hablando, a nosotros es un héroe nacional, ¿cómo no, verdad? Yo lo pondría en la libreta, yo lo pondría en mi cuarto, en el carro. Claro que sí. La foto del... Adrianita Díaz, yo la pondría también. No, espérate, La felicitamos. no compliques la tarde. Sí, porque no. son fotos que uno, cuando ganó, por ejemplo, cuando ganó Mónica Puig, el periódico salieron muchas fotos de ella. Ella demandó. Creo que hubo algo también sobre... Bueno, Ella no, pero otra gente... Mónica Puig mandó su representación legal, me envió carta. Desde el punto de vista técnico, derechos de imagen, la protege.
igual que la corredora Camacho, Jasmine Camacho. también, Macho Queen, sí. nosotros aquí en la comisión estábamos trabajando y tenemos sobre la mesa culminar y ver cómo lo podemos pasar. Hay un proyecto para enmendar. Yo soy del pensamiento, y otros compañeros comparten la misma idea, de que debe haber una excepción en casos de celebración, logro histórico, como el de Mónica Puig, a las medallas de oro, ese tipo de ganar un concurso, una Miss Universe nuestra. Y debe haber una excepción, calculamos que debe ser de 3 días, con unos ciertos controles que se pongan a la ley, que permitan a los medios, ¿verdad?, utilizar la imagen de esa persona sin requerir su aprobación. Lo mismo pasa con los decesos también. Hay una casuística completa de cuando falleció Kobe Bryant en California, en Los Ángeles, y se erradicaron, la sucesión de Kobe Bryant ha erradicado varios recursos también, porque todo el mundo estuvo por meses publicando imágenes y utilizando el nombre de Kobe Bryant sin el permiso, ¿verdad?, de la sucesión. Entiendo que debe haber un espacio limitado y controlado, amén, porque no es para el aprovechamiento comercial, y aquí todo el mundo, el listo sale de todos sitios y trata de aprovecharse de lo que no es de él. Pero en el caso de Roberto Clemente, han pasado ya 50 años de su muerte. En el caso 52, en el caso de Mónica Puig, pues, 1, está viva, y 2, esto fue en el 2016, que bajo la ley, que es una ley del 2009, ella, o 2012, ella estaba protegida completamente. Ahora bien, una cosa es la imagen, la propia imagen, utilizarla y explotarla comercialmente. Pero otra cosa fue la foto del malvete. La foto del malvete no es solo la imagen que le pertenece a Roberto Clemente y tal vez a su sucesión, pero que en Puerto Rico se restringe por los 25 años. Esa foto le pertenece a un fotógrafo que técnicamente se la dio en licencia al gobierno de Puerto Rico para ponerla en el malvete, y desconocemos el valor de ese intercambio comercial entre el gobierno y el fotógrafo. No sabemos ni siquiera si eso fue autorizado. Aquí en Puerto Rico, créeme, en mi experiencia de los años que llevo trabajando el campo de propiedad intelectual, es increíble. Las violaciones sobre fotos. La gente se cree que las fotos son públicas, que tú puedes coger la foto que te dé la gana, especialmente con el acceso que ahora hay a internet, coger una foto, variarla, cambiarla. Hemos visto barbaridades. Yo represento fotógrafos que han visto barbaridades. Yo he tenido montones de casos. Tuve un caso interesantísimo de un fotógrafo, familia lejana mía, cliente, buen amigo, buen familiar, que tiene un talento increíble de fotografía, y entonces él se ganaba la vida tirando fotos y mercadeando anualmente un librito que hacía de Puerto Rico y sus bellezas naturales y sus bellezas arquitectónicas, y tiraba fotos por toda la isla y montaba ese librito. Y hubo una empresa X que en algún momento se le ocurrió recortar a un empleado, recortar 7 fotografías del librito, comprar el librito, recortar 7 fotografías del librito, enviarlas a una fábrica en China, donde allí en la fábrica ponían a 100 chinos a pintar en óleo, se ampliaban la foto, la ponen en un trípode allí y 100 chinos pintan el mismo óleo a mano, y entonces traer todos esos cuadros aquí a Puerto Rico. Y mi cliente entra en una tienda y de repente decir, adiós, y ese cuadro en mi foto, y ese cuadro en mi foto, y ese cuadro en mi foto, a la extensión de que el cuadro más cotizado, el más que se vendía en la tienda, el más, es una foto como yo le llamo un composite. Es una foto que mi cliente no tomó de algo ya hecho, sino él montó una mesa, metido dentro de una trinitaria, y le puso unos instrumentos típicos, le puso un cuatro, le puso unas pleneras, puso un güiro, con la punta del güiro era un cuatrito chiquito, etcétera, etcétera. Y esa foto que él la tituló instrumentos típicos puertorriqueños, esa foto que más se usa, que más le han violado. O sea, que no es algo, porque alguien que viola los derechos de autor sobre una foto de un paisaje puede decir, es que ese paisaje está ahí, por lo que mi naturaleza es, yo puse
reproducido ese paisaje. Pero tú no puedes reproducir esta composición que ya hizo de saque antes de la fotografía del artista. Bien, eso no sabemos el misterio del malvete, pero sí sabemos los derechos propietarios que hay ahí y a aquellos de ustedes, yo tengo dos vehículos que cada uno todavía les queda el malvete y no los vuelvo porque una vez los eliminé se desaparecieron y es un malvete, un detallito bonito en honor a Roberto. Entiendo que por ley lo tienes que quitar. Sí, pero deja que el policía me pare y entonces ya veremos, porque ahora con el malvete electrónico... No se lo digas a nadie, pero entiendo que eso es así. Pero eso nos lleva a la esquina de todos los derechos que van implicados. Y les voy a cambiar el ejemplo para que lo veamos. Un caso que te compete a ti, pero a ti y a mí por la cuestión artística nos gusta. Vamos caminando por ese shopping mall que queda por ahí abajo por la Valdoriotti, que tiene un extraordinario mural de Augusto Marín, que es extraordinario, que en los tiempos de antaño en Puerto Rico nos dábamos el lujo que los centros comerciales les poníamos murales de grandes artistas puertorriqueños. Ahora pondríamos el nombre de una soda de eso, de refresco, y lo pondríamos, pero no. En el tiempo pasado era una obra de arte. Esa obra de arte sigue allí, y es de Augusto Marín. Y Augusto Marín está tapado ahora mismo por lo que se llama un mesh, que es como una cortina de un anuncio publicitario de una agencia de telefonía. Ese mural, como otro de los casos que tú has llevado, que nos has contado en la comisión, que están en escuela y que la escuela la venden y viene el nuevo comprador de la escuela y lo próximo que quiere es pintar un mural. Pero el mural puede ser de Tufiño, el mural puede ser de Antonio Martorell, el mural puede ser de Inés Aponte, por decir gente que yo conozco. Eso es legal. Porque eso nos cambia de ley ahora, gente. Estamos cambiando de una ley de propiedad intelectual que es criollita, que es de las de aquí. Bueno, existe la ley de derechos morales de autor, la ley 52, si no me equivoco, que añade a la ley federal otros derechos morales del autor, particularmente el de integridad de la obra, que no se destruya la obra ni se varíe la obra. Y el derecho de atribución, ¿verdad? La madre o el padre de la obra se ha reconocido en todo momento. Sobre los murales, tengo que empezar diciendo, y esto es algo que digo siempre, en Puerto Rico tenemos una carencia grave de protección de esas obras. Esas obras están citas en un local y esas obras deben estar enumeradas, deben estar catalogadas. El Instituto de Cultura Puertorriqueño debería catalogar y tener constancia y supervisar dónde están todas esas obras, ¿verdad? Y que estén protegidas debidamente. En particular y sobre todo en edificios públicos como escuelas, como, ¿verdad?, hospitales, como, ¿verdad?, que son del Estado, edificios del Estado per se. Oye, eso tiene que estar 20 veces más protegido y más catalogado. ¿Por qué? Porque hay gente, pues, el gobierno puede vender un edificio, que pasó un caso que tuve, vendió un edificio y no sabía que allá adentro había una obra de un autor de los 60. Peor aún, el Instituto de Cultura Puertorriqueño ha tenido, con el paso de los años, en los 60, en los 70, ha tenido programas particulares para pagar a artistas, para pintar murales alusivos en diferentes edificios públicos. Y aún así no hay récord. Hoy en día no hay récord de esos murales, de dónde están y de quién son, ¿verdad? Y si están en buen estado o no están en buen estado. Entiendo que el que tú me estás diciendo, Augusto Marín, hubo un movimiento de la familia y todo el mes que tenían al frente se lo quitaron temporariamente, porque una vez el público se calmó, creo que lo volvieron a poner otra vez, de vuelta, y poner anuncios y tapar el mural. Sí, existe un mural y debe ser protegido. Porque era otro momento de país, porque hay un condominio aquí en Punta Las Marías que también tiene otro de Augusto Marín. Y en el Centro de Bellas Artes, el que está externo, yo creo que es Augusto Marín también, que ese no sé cómo lo están tratando, pero tienen que habilitarlo continuamente. Pero cambio de ejemplo para que lo vea. Debajo del puente, cuando entramos del distrito de Condado, en San Juan, allí hay un mural que tiene 50 años, que es de Rosa, un artista plástico puertorriqueño, que su hijo lo rehabilita continuamente. El papá ya murió y lo mantiene. Parece como si lo hubiesen pintado ayer.
Y es cómico porque tiene los derechos de propiedad intelectual morales, que es atribución. No sé cómo llegó ahí y quién lo pagó. No sé si fue una gestión del propio artista o fue una iniciativa del municipio de San Juan o de autoridades de carretera. Pero está allí, tiene sus derechos de autor reconocidos y en el mundo del arte callejero en Puerto Rico se respeta. Nadie lo toca. Es un detalle bien importante. Como el del grupo Moriviví en el Expreso, cuando estamos en la Fernández Junco para subir al Expreso, que está el de la mujer desnuda, ese mural que fue tocado y vandalizado en algún momento dado, ya hará 10 años, que hizo un acto de reivindicación de las compañeras feministas por preservarlo, está allí. Ese lo pagó el municipio de San Juan, y eso es un mural muy importante. Hoy ha sido respetado continuamente, pero hay otros artes públicos que no. Entonces, el derecho de propiedad moral, ese elemento de atribución, me pertenece, pero de integridad. No solo es cuando viene una compañía de X producto y quiere fotocopiarlo o tomarle una foto para hacer un producto derivado que tenga otra dirección. Ahí se respeta. Pero también si usted es grafitero, si usted es artista urbano y quiere pintar sobre, porque ese está protegido. Así que tú conoces a Denis Mario Rivera, ¿verdad que sí? Y tú conoces a don Pedro Los Pitirre. Y ese sí está súper protegido. Por lo tanto, es válido que el autor se proteja cuando hace una expresión de arte pública en la calle. Bueno, claro, eso lo hemos discutido en la comisión ya varias veces. Lo que sí es interesante es que como está en un sitio público tan accesible, pues la gente no tiene la noción de que esa obra está protegida, ¿no? Y se toman fotos frente a Pero Animal tiene el C de copyright, el año, el nombre está bien Y grande. el de propiedad moral también tiene Pero lo característico, lo que te quiero hacer para que, ¿verdad?, como la gente piense sobre esto, no es lo mismo tú entrar al colegio de abogados donde hay una obra, de hecho, aquí en el vestíbulo de de nosotros, Carlos María. o tú tienes una obra enmarcada, ¿verdad? Como que tú sientes que esa obra pues tiene un sentido de propiedad privada. Ahora, cuando tú pasas por el viejo San Juan o tú pasas por una calle y tú ves un mural en una pared, pues hay como que un cierto sentido de una publicidad o como que un consentimiento de que esta obra pues está para el beneficio, para el disfrute del público en general. Pero entonces, ¿cómo se podría violar esa propiedad intelectual? Bueno, No queremos violentar la obra. vamos, ¿O cómo es que se viola? ¿Cómo es que la gente incurre en para el disfrute, el problema es cuando hay una explotación comercial de la obra, como obra derivativa, que pasó con don Pedro Los Pitirre. Ujú. Don Pedro Los Pitirre, uno iba a la fiesta de San Sebastián y encontraba allí camisas, gorras, mouse, Claro. ¿verdad? Obras de cerámica, serigrafía, silografía, you name it. Habían 30 artesanos vendiendo cosas, que era la obra en diferente forma, manera, pero tú identificas que era la obra. Y de eso no se le pone mucha agua a Denis Mario. Y lo mismo pasaba en la Bacardí, y lo mismo pasaba en Claridad. Y esto Denis Mario contrató a un compañero abogado que sabe de derechos de autor. Y se metió, ¿sabes? Y empezó a demandar a todos los artesanos que hacían esas violaciones. Y usted sabe que desaparecieron las obras. Este último año vi una o dos, pero ahí volviendo, hay como un repunte. Como un nuevo repunte. Luego empieza con otras obras. Mira, la rogativa en el viejo San Juan, la escultura. Está bello, precioso con el mar. Uno puede tirar fotos y puede vender, tratar de vender, pero necesita un permiso del autor de la rogativa. La rogativa tiene un autor y probablemente está dentro de esos 70 años, ¿verdad? Si es que ha muerto, probablemente está dentro de los 70 años en una sucesión que sí tiene, ¿verdad? Derechos de autor sobre esa obra y hay que pedirle permiso. Pero una pregunta. El mero hecho de que uno se pare frente a esa obra de Denis Mario, de Pedro Albizu Campos, se tome una foto y la comparta en sus redes. Mira, estuve en el viejo San Juan, como también pasa con la bandera que está pintada ahí en la calle Loíza, hay un edificio con la bandera. La gente se toma fotos frente a ese y la comparte en las redes Lo sociales. que pasa es que hay distintos momentos. La bandera no tiene propiedad, nos pertenece. Es un símbolo nacional, Sí. una ley puertorriqueña de símbolos nacionales. Sí, pero por otro lado, lo que estás diciendo de yo compartir en las redes sociales, no necesariamente con esto de atribución o propiedad de derechos morales,
sino con los conciertos. Que yo grabo cuando estás cantando la canción esa que hablábamos ahorita de Nacido en Puerto Rico en la Luna, la interpretación, la ejecución es de Roy Brown y su grupo, y yo lo grabo y lo subo a mi Facebook, y Roy Brown hoy, no necesariamente Roy Brown, pero Bad Bunny sí, toma acción contra ti, ¿está bien? Y Bad Bunny y otros artistas. Entonces, eso son otras formas de reclamación que uno se asusta cuando lo ve, o cuando uno se mete en YouTube y dice, déjame ver esto en YouTube, y dice, fue eliminado porque hubo una reclamación de propiedad intelectual sobre esto. Entonces, yo creo que lo importante es informarnos, y esto es parte de este diálogo que estamos teniendo hoy en este foro de la Convención del Colegio de Abogados, de informarnos, y abogados de Puerto Rico, de informarnos y saber las cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Lo bueno es que los vamos a seguir haciendo, y para eso es que hay abogados y abogadas, ¿entiendes? Para orientar a la gente. Porque la gente tiene que ser libre en la ejecución de su libertad de expresión. Eso es normal. Lo que no es normal es que no sepan que existe un mundo de derecho. Así que ese ejemplo que tú traes, que son las acciones que está llevando Bad Bunny ahora contra la gente que usurpa su propiedad intelectual de sus conciertos, pues tiene un mérito. Tiene un mérito. Eso de propiedad intelectual en plataformas digitales es importante. Está la ley, el Digital Millennium Copyright Act, que se compone de 5 estatutos diferentes comprimidos en una ley federal. Pero tiene una de esas secciones, una de esas leyes bien importantes, es que a toda plataforma digital se le da una inmunidad de violación de derechos de autor, mientras ellos no sepan que está ocurriendo una violación. Por tanto, que vayan y suban en una plataforma, en Facebook, en Instagram, en cualquier plataforma de esta, suban una foto tuya, ¿verdad? En un concierto con la música detrás de Bad Bunny, o una foto tuya con la rogativa o con Don Pedro y los Pitires. Pues fantástico, no ha pasado nada, pero si alguien se queja y le dice, y todas estas plataformas tienen un sistema ¿verdad? De reporte, tú le dices a la plataforma, mira, ahí hay una foto que tiene un trabajo para el cual no tiene autorización, al mismo tumban la publicación. ¿Por qué tumban la publicación? Porque la ley, el Digital Millennium Copyright Act, establece que si la plataforma no actúa, es responsable. Y tú puedes demandar a la plataforma. Así que el sistema es YouTube. Ay, bendito. YouTube ha tenido 1000 pleitos de eso. Y tiene un sistema cada vez más complejo. Además, ya YouTube trata de subirte un video con una música que no es tuya y enseguida te va a preguntar, ven acá, ¿y tú tienes derecho? ¿Tú tienes permisología para subir esa música? Demuéstramelo. Si no, no te lo voy a subir. Ok, pero volviendo a la obra de Denis Mario y en el video de San Juan, o sea, si yo como autor pinto la obra en un mural o en una pared donde pasan miles de personas a diario y alguien se toma una foto, simplemente se tomó una foto para decirle, mira, estuve en el viejo San Juan y se le envió, eso no tiene ningún valor comercial, yo no me estoy lucrando. ¿Hay alguna violación porque yo me tomé una foto sin autorización del autor? Bueno, pero ahí vamos a distintas conversaciones. Por un lado, Denis Mario cuando plasmó Museo ¿cómo es? Que fue hace ya 40 y pico de años. Cuando puso eso en las paredes, era toda una exhibición porque estaba en una pelea con, no sé si era la Bienal o otra gente que no lo dejaron participar y él se fue allí a las paredes. De todas esas paredes, no sé cuántos trabajos él puso, se preservó Don Pedro y los Pitires. Don Pedro y los Pitires lo ha sido honrado por todos los dueños de esa pared, que no son Denis Mario, son los dueños del restaurante que estaba allí. Técnicamente, usucapió la imagen. Eso es un planteamiento técnico interesantísimo que yo desconozco porque él está usando una imagen, él usa una pared para plasmar su arte y el dueño con conocimiento lo deja estar allí, pero yo quiero saber si tiene ya un derecho sobre esa pared. Perdóname que te interrumpa, la realidad fue que cuando se compró ese local, porque eso estaba destruido, una persona que yo conozco, compró ese local y compró los planos originales y pidió el permiso al instituto para reconstruir el edificio. Y esa pared se perdió. Él negoció con Denis Mario. Reponer y establecer en esa misma pared Don Pedro y los Pitires. Y el dueño le dijo, fantástico, me encanta la idea. Si me das otra silografía de esa, dedicada a la autografía para yo tenerlo dentro de la residencia. Y en el segundo piso de la residencia,
para las personas que han tenido acceso, yo tuve la dicha de tener acceso en algún momento, existe la misma obra puesta en una pared y dedicada por Denis Mario. Excelente, excelente. Lo que él hace con su pared, que es la registró. Y dentro de haberla registrado, entonces viene otro problema más interesante, las violaciones. Y se ha buscado, ahora creo que está con Roberto Sueiro, él estuvo con Enrique Romero, y ahora está con Sueiro, y ellos normalmente te demandan automático. Tú haces una t-shirt, ellos te demandan, ellos las buscan, las compran y te demandan. Y dentro de eso han logrado hacer un balance que tiene que ser por educación también, porque tiene que decir a la gente, no me violen mi derecho, pero cuando tú lo violas, él tiene unas acciones legales que son estatutarias y él busca una mesadita, ¿verdad? Que puede ser hasta $150,000, pero es una mesada buena, ¿entiendes? Yo estoy disfrutando. Pero eso es un planteamiento. Dentro de esa conversación, nosotros que estamos allí, lo que tenemos que aprender es reconocer que Denis Mario tiene un derecho sobre su obra. El de la pared tiene otros derechos. Y el que quiere usurparla, podría usurparla al mandar con una licencia de uso y decirle a Denis Mario, yo quiero una licencia para hacer t-shirt y te pago. Y está en la voluntad de Denis Mario aceptar darte una licencia o no. No sé si ese ha sido el caso de él, no sé cómo él lo ha manejado. Pero eso nos abre a distintas posibilidades de entender que no es que se esté violando los derechos todos los días, es que es un mundo muy reglamentado. Y bajo el derecho federal y el derecho estatal, la reglamentación es útil. Yo no estoy pensando en los grandes intereses, yo estoy pensando en los artistas de a pie que hacen cosas muy interesantes. Porque hay otro mural que no hablamos, que fue interesante, que era el mural de una feminista de otra escuela, no es de la última escuela de feminismo, que habrá sido bajo Santini, cuando Jorge Santini era alcalde de San Juan, y el famoso mural en la pared de la escuela San José de Río Piedra. Que ellas tenían un mural allí y por alguna razón el alcalde se peleó con ella y se lo borraba. Y ellos volvían a pintar. Ese mural creo que tiene una versión final ahora mismo que se ha mantenido. No sé si fue porque llegaron a un acuerdo con el dueño de la pared, que no era el municipio. El dueño de la pared era la escuela. Y le dejaron mantener el mural allí, pero el municipio lo invadía. Y ellas reclamaban un problema de integridad de la obra bajo el derecho moral de Puerto Rico. No creo que llegaron muy lejos, pero se resolvió de otra forma. Así que esto nos trae a distintas formas de derechos y su defensa, derechos y la explotación comercial, y derechos y la utilización de tu derecho, pero siempre y cuando te pague y te reconozca. Por eso ahí vienen en cuanto a los murales la problemática de quién es el dueño de la pared y si es una institución privada o pública, ¿verdad? Porque el que tiene, adquiere un derecho sobre esa pared, compra una propiedad, pues va a tratar de hacer lo que quiera. De las cosas que he aprendido de la litigación en la parte de los murales interesantes, hay gente que se dedica a remover murales. Hay ciertas técnicas y hay muralistas que establecen una base suficientemente fuerte antes de pintar que ayuda a que se pueda remover el mural. Es costosísimo. Pero lo sacan así de... Es costosísimo, pero químicos, con ciertos químicos se va removiendo poco a poco y se pueden sacar murales. Y transportarse a otro sitio. Ok. Bien, entonces, estamos ya casi en las postrimerías de este foro muy interesante sobre propiedad intelectual aquí en la Convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Yo aprendo con estos dos un montón, pero también creo que es necesario que la gente se exprese, se manifieste y que después piden asesoramiento legal. Es una relación de servicios también profesionales, pero también de aprender. Así que si yo les preguntase a ustedes cuál debe ser el futuro de esta conversación, ¿más derechos protegidos a favor de los autores o más uso, que es algo que estabas diciendo, el famoso uso justo, fair use, que lo discutimos en una reunión de actividad pública de la comisión, porque es una excepción para tú poder utilizar un derecho de otra persona cuando es un uso justo? Y lo que tú planteabas, si no hay explotación comercial, si no hay una perspectiva comercial, bueno, pues yo me tomo una foto con don Pedro y los Pitirres y la puse, la pegué allí en mi casa, en un marco, y es mía. Y el que venga a mi casa disfruta de algo que es mi recuerdo de cuando fui a Puerto Rico y me emocioné de ver a don Pedro. Siempre lo confunde con Charlie Chaplin, pero no es buena esa, es don Pedro Albizu Campo. Y entonces yo la quiero tener en mi casa allá en Minnesota.
¿Cuál es el futuro de esta conversación? Bueno, de mi parte yo entiendo, ¿verdad?, que hay ciertas expresiones culturales que deben permitirse fluir, ¿verdad?, sin intervención, siempre y cuando pues se mantenga un radar bajo de uso y que se podría entonces ser más riguroso a la hora de reclamar los derechos de autor cuando se le da una explotación más comercial, más de lucro. Creo que se debe permitir las expresiones culturales, que la música, que el arte, yo creo que el artista a fin de cuentas quiere que su obra se dé a conocer, que la gente se apropie de su lírica, de su música, y que hayan otros intérpretes también que la puedan hacer, ¿verdad? Ahora, si se van a grabar en un disco, pues ahí es mi opinión. Pero eso es una opinión muy subjetiva, yo sé que esto está muy, muy reglamentado, pero creo que aquí en la Comisión de Propiedad Intelectual pues podemos hacer un análisis y seguir aportando a estos temas para el desarrollo de la propiedad intelectual, para beneficio de todos los artistas. Bueno, yo pienso que a través de los años me he ido cambiando mi posición. Al principio era sumamente protector de toda la extensión de los derechos de autor y de todos esos años luego de la muerte del autor. Originalmente la ley de copyright 76 planteaba 50 años luego de la muerte del autor, pero entonces en el 1998 pues vino una ley que enmendó esa y extendió 20 años más para hacer los 70 años luego de la muerte del autor. La Constitución norteamericana le dio potestad al Congreso para proteger y dar unos monopolios cortos, y subrayo cortos, a autores e inventores sobre sus obras artísticas y sus inventos. Siguiendo esa línea de pensamiento, la ley de patentes da 17 años de protección. Yo entiendo que los 70 años luego de la muerte del autor es un término excesivo de protección y atenta contra el nuevo tipo de arte. El nuevo tipo de arte es un tipo de arte que integra todo, que integra medios, que integra obras anteriores, que integra recolección y se hacen obras magníficas y confronta ese tipo de arte, confronta un problema con obras anteriores y saber realmente si está en el dominio público o no está en el dominio público, etcétera. Por tanto, yo creo que la legislación al final debe ser enmendada, la ley federal debe ser enmendada para eliminar todo lo que sea protección post-mortem del autor. Yo creo que el autor, mientras viva, debe ser protegido full, completo, debe poder ganarse la vida de la explotación comercial de sus obras. Pero una vez fallece, yo creo que eso debe pasar al dominio público y debe poder ser utilizado por cualquier persona, así los derechos morales, igual que los derechos patrimoniales que protege la ley federal, pues deben quedar ahí. Deben quedar ahí. Yo creo que eso sería un más justo balance en los tiempos que vivimos hoy en día, con las ventajas de las computadoras, la internet, la inteligencia artificial, etcétera. Para ver si ustedes me pueden orientar a mí. Esa canción de mi infancia, gallina, chicken, pollito, hen. Así, ya yo hice un nuevo proyecto. Esa canción, ¿la podemos grabar en este programa? Sí, no. No, este programa se va a vender. Esa canción de Proyecto Chicken, créanlo o no, tiene protección de derechos de autor. Y el control lo tiene Assembla como cuestión de hecho en cuanto a ejecución pública. Señores, y así es un motivo de acciones legales ya anteriormente aquí en Puerto Rico. Bien, ¿y tú cómo lo ves? Bueno, te estoy diciendo Happy Birthday to You. Hasta los otros días tenía derechos de autor. No fue hasta hace, te diría, no fue ni hace 10 años que ya el tribunal finalmente, un tribunal federal determinó que ya estaba en el dominio público. Pero por muchos años estuvo protegido. Bueno, yo coincido con Rafa en los efectos de que 70 años es un término demasiado extenso. Y ciertamente, pues, hay que proteger al autor, hay que proteger a la familia quizás por un periodo más corto. No sé si sea ambición derogar ese término de 70 años, pero acortarlo. Y ciertamente creo que hay cosas que van al dominio público, que deben ser parte del dominio público, que son parte de unas expresiones culturales que
Pero el término es lo que lo define. El término. Tiene que esperar, ¿verdad? Que pase el término. Exacto, mientras quien que tenga derechos de autor. Pues esto me parece interesantísimo. Yo, como parte de la Comisión de Propiedad Intelectual, junto a mis colegas comisionados, Rafael Silva Almeida y Ariel Hernández, y yo, Daniel Nina, su presidente de esa comisión, los invito a que cumplan con la ley. ¿Está bien? No los puedo invitar a otra cosa, pero gracias a que la gente es tan consistentemente inconsistente y se pasan grabando cosas, pues entonces nosotros podemos asesorar. Por lo tanto, creo que la conversación aquí va a decir, aprenda de los derechos de propiedad intelectual. Eso le beneficia al maracachimbo principal, a los grandes intereses, pero también a usted como parte de la gestoría cultural que se hace en los distintos municipios de Puerto Rico, donde la gente es muy creativa y donde a veces su idea se la roba a alguien y la explota comercialmente. Busca asesoramiento legal. Y aquí en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico hay una comisión especializada en el tema con los mejores abogados y abogadas del país sobre el tema. Yo lo digo por mis colegas aquí presentes y por otras que no están hoy en esta actividad, pero tenemos la capacidad de asesorarlo y si vienen a la comisión, a veces adoptamos proyectos para ayudarlo. ¿Por qué? Porque la producción de riqueza nacional en Puerto Rico, el tangible, el que se ve, es un edificio. Pero lo que no se ve es lo que tiene mucho valor, que es la propiedad intelectual plasmada en distintos objetos de arte u otras áreas protegidas por la ley federal o por la ley estatal. Ante eso, le damos las gracias a nuestros colegas por participar en este evento hoy. Los invitamos a seguir disfrutando de todos los foros de esta subconvención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a consultarnos a nosotros en esta comisión o en otras del colegio sobre asuntos legales que merecen nuestra atención. Será hasta entonces. Muchas gracias. Este foro llega a ustedes gracias al auspicio del Banco Popular.